Les doy la bienvenida a un episodio más de Supéralo, por favor. Yo soy Eva Latapí, soy psicóloga y me puedes encontrar en Instagram como Eva-Latapí. Hoy vamos a estar hablando de los duelos silenciosos. Hace unas semanas les compartía de un caso que fue una persona que vino a una cita de contención y que había tenido una relación con un extramarital, con su amante, y estaba en el proceso de sanarlo. Ese mismo día fue una sesión muy bonita donde platicamos mucho y les quiero platicar un poquito de cómo abordo los duelos silenciosos. Sin embargo, después quedé muy conmovida de esta sesión, de todo lo que habíamos compartido. Y después de eso compartí en redes que lo honrada que me sentía de haber acompañado un duelo silencioso y que si alguien estaba atravesando esta situación, que le mandaba un abrazo y demás, ¿no? No me acuerdo exactamente qué decía el post, pero lo que me llamó la atención fue la cantidad de mensajes que recibí preguntándome qué era un duelo silencioso. Y muchas otras personas que me escribían: Eva, por favor, haz un episodio de cómo se abordan los duelos silenciosos. Así que, bueno, si esta es la primera vez que estás en este canal o que escuchas por primera vez el podcast, quiero platicarte que además de ser psicóloga, también soy tanatóloga, soy especialista en duelo, llevo más de 10 años trabajando en duelos y principalmente en duelos amorosos. Y a mí algo que les hablo constantemente y de forma muy abierta es que cuando estoy trabajando, cuando alguien llega conmigo, ya sea a terapia o a consulta por una cita de contención o lo que sea, cuando yo escucho a la persona, lo primero que intento hacer es identificar los posibles duelos que está atravesando. Por definición, sabemos que un duelo es el proceso que vamos a atravesar después de una pérdida. Y una de las personas que para mí mejor describe lo que es un duelo es el maestro espiritual Ram Dass, que habla de que el duelo es el darnos cuenta de la pérdida de un sueño. Todo eso que te hubiera gustado vivir y que no viviste. Por ejemplo, con esta persona que venía y estaba sanando una relación extramarital, algo que estábamos platicando es cómo a él le hubiera gustado, si bien nunca pensó en dejar a su esposa, su sueño era de alguna forma poder compartir más con esta persona de la que se había enamorado, poder llegar a viajar, poder vivir con esta persona, poder tener una relación normal, salir a la calle y agarrarse de la mano. Estos son sueños con los que se quedó y no pudo vivir. Es la pérdida, es el darte cuenta de la pérdida de un sueño. Todo eso que te hubiera gustado que fuera y no fue. Pero ¿qué es un duelo silencioso? Un duelo silencioso probablemente lo has escuchado, si alguna vez lo has escuchado, como estos duelos que no son socialmente aceptados. Puede ser como, por decir, una pérdida gestacional. Una persona que tiene un aborto natural o provocado también, que llevan a la pérdida del bebé. Y esto se minimiza mucho socialmente, como, bueno, ¿cuántas semanas tenías? Estabas dentro del primer trimestre. Y todo el mundo sabe que dentro del primer trimestre pasa esto. O bueno, no tenía, o bueno, ya sabías que venía mal. Como ciertas cuestiones que queremos racionalizar el dolor, como, esto sí, no, bueno, no es tan grave porque nunca lo cargaste, no lo conociste. Sin embargo, sabemos que las personas que atraviesan este duelo es inmenso. Y lo que es todavía más doloroso es se le llama también un duelo silencioso, porque probablemente la persona siente que tiene que justificar por qué le duele, explicar tal vez todo ese sueño detrás de esa pérdida. Pareciera que tenemos que dar justificaciones de por qué me duele tanto. O si no las hace, tal vez esa es la sensación que tiene. Y entonces la justificación viene por dentro. Y a veces cuando estamos en este dolor por algún duelo silencioso, porque no solamente es lo que la sociedad, lo que socialmente
no se reconoce, sino lo que no se permite. Y lo que me motivó a terminar de preparar este episodio, justamente hoy que estaba preparando la grabación, fue un mensaje que me enviaron por Instagram de una persona que está viviendo un duelo silencioso, que es un sacerdote que se enamoró de alguien más y tuvo una relación con esta persona y duraron unos años, termina la relación, él decide quedarse en la iglesia y no continuar la relación. Y esto es un duelo silencioso. Es un duelo silencioso porque tal vez alguien diría, o muchas personas dirían que ese es un duelo que no debería de pasar, porque él se equivocó, porque no debió de haberlo hecho de esta forma, porque él tenía una promesa, lo que sea. ¿Por qué un sacerdote se habría de enamorar? Sin embargo, queremos ponerle como que si existiera un manual de qué duelos sí son aceptados y qué duelos no son aceptados. ¿Qué duelos tenemos permiso de dolar y cuáles no? No solamente porque no se reconocen, como es la pérdida de un bebé durante el embarazo, sino aquellos que no son socialmente aceptados por una cuestión moral, como una persona que sana una relación extramarital, como una persona que es sacerdote y sana una relación amorosa cuando no debería. Y si no debería, entre comillas, entonces ¿por qué te duele? Y eso hace que se haga un duelo silencioso. Otro duelo silencioso puede ser justamente este día que yo compartía del tema sobre los duelos silenciosos. Una de mis pacientes, que es una mujer que en su país es muy reconocida por su carrera política y bueno, no solamente está en un matrimonio, sino que aparte comenzó una relación extramarital con, con su entrenadora. Entonces, justamente cuando me decía, ¿qué es un duelo silencioso? Y yo le decía, son los duelos que no tenemos permiso de dolar o que no son reconocidos. Y me dijo, como si yo terminara con mi pareja, entonces sería un duelo silencioso. Dije, sí, ese sería un duelo silencioso. Porque no es el duelo que vas a ir a dolar públicamente. Porque cuando hay un divorcio y es público, entonces pareciera que tienes permiso de estar triste o no tienes por qué explicarlo porque la gente entiende que es porque estás triste. Pero ¿qué pasa cuando tu duelo es silencioso? ¿Qué pasa cuando moralmente no está bien visto? ¿Qué pasa cuando no deberías, entre comillas, de sentir esto? ¿Dónde te deja? ¿Cómo te sientes? No solamente atravieses un mar de tristeza, un mar de emociones dignos de cualquier duelo, sino que también atraviesas otros retos, como puede ser mucha culpa, vergüenza. Yo no debería, entre comillas, de sentir esto. A mí no me debería de doler. Yo no debí de haberme enamorado de esa persona. Yo no debí de haber sentido esto. ¿Por qué me va a doler si yo fui quien fue infiel? ¿Por qué me va a doler si yo fui quien rompió mi promesa ante la iglesia? ¿Por qué me va a doler si fui yo quien se equivocó y empezó una relación extramarital con una mujer? ¿Por qué me habría de doler? ¿Por qué estoy en dolor si no debería de ser así? Entonces, quiero hacer este episodio desde un lugar muy compasivo, desde un lugar muy realista, porque estos duelos no se hablan, estos duelos se dolan en silencio. Y yo lo veo cuando las personas me buscan por citas de contención principalmente y traen un tema que es un duelo silencioso. Desde la manera en la que me empiezan a platicar la situación, puedo ver tanta vergüenza. Inclusive hay veces que me dicen, aparté, reservé la sesión, te lo voy a decir, pero me da muchísima pena. Y ni siquiera, o bueno, pena en México es vergüenza.
Y ni siquiera pueden voltear a ver a la cámara, están volteando a otro lado y puedo ver todo ese pesar que sienten. Y entonces no solamente están atravesando un duelo que es inmensamente doloroso, sino que también están atravesando una culpa, están atravesando vergüenza, están atravesando todo esto y de una forma silenciosa. ¿Por qué no lo hablan en la mesa con sus amistades? Porque no es el tema cuando alguien le pregunta cómo está, porque se queda en silencio, se queda a solas. Y yo quiero compartir esta información para poder darle visibilidad a esos duelos, para poder honrar ese dolor, para poder hacer a un lado la moralidad y reconocer, porque de nada sirve. De nada sirve que yo diga, esto es correcto, esto es incorrecto, tú no deberías, tú sí deberías, de eso sí tienes permiso, de eso no tienes permiso. Sin embargo, por más ridículo que suena, así es de una forma inconsciente. Haciendo a un lado esto y reconocer el dolor. ¿Cómo voy a sanar aquello que no me permito reconocer? ¿Cómo voy a sanar una herida que sigo ignorando? El primer paso es reconocerlo, darte permiso de dolerlo, date permiso de sentirlo. Claro que te va a doler. Te ilusionaste, te enamoraste. Son emociones que vienen con el duelo. Son las sensaciones que vienen después de una pérdida. Entonces sí. Y me imagino los comentarios que va a tener este video y me imagino el cortocircuito que le va a hacer a muchas personas y aún así, como tanatóloga y como terapeuta, quiero hablar de la importancia de visibilizar estos duelos, de visibilizar aquello que que sientes que te hunde en silencio. Y lo quiero hacer desde un lugar sin juicio. Y lo quiero hacer desde un lugar de autocompasión. Porque a veces nuestros errores sí nos llevan a tener duelos. Y como vienen de un error o vienen de algo que tal vez no es aceptado o no es reconocido o pareciera que no tenemos este permiso social de dolarlo, entonces trae mucha carga y trae mucho dolor. Y quiero honrar estas situaciones, estos dolores que atraviesan las personas y de qué manera lo hago. Como gran parte de mi trabajo, a través del amor propio, a través de la autocompasión, a través del reconocer, honrar el dolor, reconocer que de nada sirve que tú te recrimines y te trates desde la autocrítica para intentar sanar. Es que claro que me duele, yo no debí de haber sido infiel, es que claro que me duele, yo no debí de haber sentido esto, o con un duelo que no es reconocido. Es que ¿por qué me duele tanto? Si ni siquiera cargué a mi bebé. Es que aparte lo digo y me da muchísima emoción. O sea, me emociono de pensar en lo doloroso que es y el poco espacio que hay para poder hablar de estos temas. Y si tal vez tú no estás atravesando un duelo silencioso, no lo has atravesado y alguna vez tienes la oportunidad de escuchar a alguien y acompañarle en un duelo que tú crees que por alguna extraña razón no debería de doler, te invito a que te permitas acompañarle desde un lugar sin juicio, honrando el dolor, no pensando si tiene sentido o no tiene sentido, porque el dolor no tiene sentido. Muchos dolores no tienen sentido. Queremos sacarle la lógica, queremos quitárnoslo con lógica, pero no sirve. De nada sirve quitarme el dolor con una idea, con una lógica. De nada sirve. El dolor va a estar hasta que hasta que cumpla su ciclo en mi vida. Y la manera en la que puedo yo llevar un proceso de sanación óptimo es reconociéndolo, permitiéndomelo sentir. No cuestionándolo y retándolo, como resistiéndome a él, pensando que de esta forma no lo voy a sentir. Porque yo rompí mi promesa, porque no debería socialmente, porque lo que sea que te cuente la cabeza o te cuenten las personas que te han escuchado y te has sentido juzgada o juzgado. No desde ese lugar, sino desde un lugar autocompasivo. Desde un lugar donde reconoces el dolor, independientemente de por qué se dio. Si fue porque te equivocaste, si fue porque no es aceptado, si fue por cualquier cosa.
pero reconocer que duele y que no, este dolor no tiene por qué hacerle sentido a nadie más que a ti, que no tiene por qué ser aceptado por nadie más. A ti te duele y para poder sanarlo hay que reconocerlo, hay que atravesarlo desde un lugar de amabilidad, desde un lugar de compasión, de serenidad, de reconocer lo que es, de reconocer que todas las personas nos equivocamos y de nada sirve que yo me regañe y me critique y me recrimine y me ataque. De nada sirve, porque entonces ya tenemos dos problemas. Tienes el dolor y tienes la culpa, la vergüenza, la frustración y todas estas emociones que vienen con el juicio. Trátate desde el amor, desde la amabilidad, desde la autocompasión, desde el honrar el dolor. No escogemos las heridas, no escogemos el dolor. Aparecen, vienen, son resultado de lo que pasa en la vida, de nuestras decisiones. Y sí, ya está el dolor. Hónralo. Reconoce que todas las personas se equivocan, que todas las personas nos equivocamos, que todas las personas en algún punto vamos a tener un duelo que no es aceptado, porque o que la gente no reconoce, como puede ser el dolor de un casi algo, que tal vez no, o que también puede ser silencioso. Puede ser silencioso porque como no es socialmente aceptado, entonces, ay, ¿por qué te duele tanto si no fueron nada? Ay, ¿por qué te duele tanto si no fue tanto tiempo? Ay, ¿por qué te duele tanto o por qué te duele si tú le das igual? Porque no es lógico. Permítete que te duela. Date esa oportunidad de sentirlo, de reconocerlo, de honrarlo. Reconoce que todas las personas en algún punto nos vamos a equivocar, que todas las personas en algún punto vamos a llevar un duelo que no tiene sentido. Todas las personas. Y por último, al aceptar lo que es, sí, ojalá no hubiera pasado esto que te llevara a sentir este dolor, ojalá se reconociera de otra forma, pero así es. Este es el dolor que estás atravesando, esta es la situación que estás atravesando, es poder ver la emoción, poder habitar la emoción incómoda, culpa, vergüenza, miedo, dolor, todo sin juzgarla. Es poder sentarte donde estás. Con ¿qué te trae este dolor? ¿Qué te trae este duelo? ¿Qué despierta en ti? Y de esa manera, de estos tres pilares, puedo abordarlo desde un lugar autocompasivo. Puedo reconocer el darme este permiso de doler, que no necesito que nadie más me dé permiso de que esto me duela. Que nadie más me dé permiso de sanar esto. Si tú estás atravesando un duelo silencioso y tal vez buscas ayuda con un terapeuta, una terapeuta y sientes que esta ayuda viene desde el no deberías de sentir esto porque no deberías porque está mal, porque no es para tanto, porque estás exagerando, porque lamentablemente eso es un error que yo escucho de los y las terapeutas en algunos casos que vienen de tal vez no tener la formación de reconocer un duelo y reconocer que no es algo que simplemente te puedes quitar con la razón, que no es algo que el dolor no se quita, el dolor se adormece con medicamentos, pero el dolor emocional puedes intentar adormecerlo distrayéndote, pero no se quita. Entonces de nada sirve que como terapeutas regañemos, recriminemos, juzguemos lo que está atravesando otra persona, el dolor de otra persona. Si tú estás sintiendo que así es tu terapia, habla con tu terapeuta. Y si de plano te sigues sintiendo que hay mucho juicio, entonces atiende el duelo idealmente con alguien que tenga formación en tanatología. Idealmente, hay muchos terapeutas que sin tener la formación de tanatólogos y tanatólogas pueden abordar el duelo desde un lugar muy compasivo, dándole espacio al dolor, dándole espacio al duelo para trabajarlo, para afrontarlo, para sanarlo
porque eso es lo que se necesita para poder sanar un duelo silencioso y cualquier otro duelo. Darle el espacio de lo que es, reconocer el dolor, reconocer la herida para sanarla, para atravesarla. Y ¿saben qué? Lo que es todavía más impresionante es que inclusive cuando vienen estas personas conmigo a trabajar estos duelos silenciosos, cuando al final, cuando les pregunto cómo están, qué es lo que se llevan de la sesión, cómo se quedan, cuando hago esto, lo que más me dicen es que sienten alivio de poder sentir este dolor, de haberles dado el permiso, entre comillas, de sentir este dolor. Y eso se me hace súper poderoso y a la vez se me hace muy triste, que tenemos que sentir que necesitamos el permiso de alguien más, el permiso de una terapeuta, el permiso de una tanatóloga, el permiso de alguien que queremos para que nos diga, sí, tu dolor es respetable, tu dolor es digno, tu dolor lo reconozco. Porque cuando alguien nos da este consejo desde no deberías de sentirte así, ¿por qué te sientes de esta forma? Habla desde un lugar de privilegio. Todas las personas tenemos privilegio. Y el privilegio es algo que no nos ganamos. El privilegio es que tenemos, que la vida nos lo da. El poder caminar es un privilegio. Yo no hice nada para poder caminar. No hice nada. Es un privilegio que tengo. El poder hablar, el poder escuchar son privilegios que tengo. No son derechos. Nada me garantiza que que los vaya a tener toda la vida. Y el no estar en dolor, el no estar atravesando un duelo en este momento de mi vida, eso también es un privilegio. Y si yo juzgo a la otra persona desde mi privilegio, es como si intentara juzgar a alguien que no puede caminar desde mi privilegio de caminar. Yo no hice nada para ganármelo. Como yo no hice nada para ganarme el no estar en dolor, la vida va a traer duelos. Y como les decía en un inicio, parte de lo que yo hago cuando empiezo a trabajar con alguien es reconocer los diferentes duelos. Porque cuando viene alguien probablemente a sanar una relación extramarital, también está sanando una identidad de pareja, sueños, otras cosas, las amistades que a lo mejor hizo alrededor de esta pareja, en fin, muchas cosas. Como esta persona que es sacerdote y me dice que está dolando también a la familia de la persona con la que tuvo una relación. Son diferentes duelos, es como una cebolla, es poder reconocerlos. Y cuando no estamos en dolor es muy fácil juzgarlos. Y es una práctica, inclusive como tanatóloga, esto es algo que trabajo todos los días, el recordarme, es un privilegio no estar ahí. Es un privilegio no estar sintiendo lo que está sintiendo esta persona. De nada sirve que mi aportación o mi intento de aportación venga desde un lugar de juicio. De nada sirve. Es poder honrar lo que la persona está sintiendo, es poder honrarlo, respetarlo y darle las herramientas para atravesarlo, quitando y haciendo a un lado si para mí está moralmente correcto o incorrecto lo que la persona hizo o no hizo para llevarle a sentir este duelo. Eso no me corresponde. No soy nadie. Y la persona no viene por clase de moralidad. Ya con cualquier persona que se lo platique lo va a tener. Viene conmigo porque necesita las herramientas para poder atravesar este dolor. Y qué importante y qué impactante que la primera herramienta sea el permiso de sentir. Así que sí, yo quería compartir este episodio. Quería dar este espacio a poder honrar aquellos duelos que son silenciosos. Honrar esos dolores que se atraviesan en silencio, a solas, en oscuro. Me decía un paciente que se tenía que meter al closet a llorar, al armario a llorar, porque no podía llorar en ningún otro lugar. Y desde un lugar muy compasivo, yo pienso, ya es difícil atravesar duelos. Esos duelos que puedes hablar en la mesa, en cualquier comida, en un restaurante, en voz alta, ya son dolorosos, ya son difíciles. Ahora, sumémosle el que sean secreto, el que no sean permitidos, el que no sean moralmente bien vistos o no sean aceptables ni reconocidos. Qué doloroso también. Así que sí, este es el objetivo de este episodio. Nombrarlos,
reconocerlos y darles espacio. Y si tú estás atravesando uno de estos duelos, y si tú estás atravesando un dolor en silencio, mi primera invitación desde todo mi corazón es que te permitas sentirlo. Es que observes la emoción sin juicio. Es que no, de nada sirve que te critiques, de nada sirve la autocrítica, que te recrimines, que te machaques. De nada sirve. Espero que puedas conectar desde un lugar de autocompasión. Sabiendo que sí, la autocompasión no es justificación, pero la autocompasión es poder ver las cosas como son, no juzgarlas, reconocer que todos cometemos errores y que todas las personas en algún punto vamos a atravesar un duelo silencioso. En algún punto ese privilegio de estar lejos del dolor termina. Y podemos entonces conectar desde un lugar más humano con el dolor de otras personas. Gracias de verdad por quedarte hasta el final de este episodio. Gracias por todo el apoyo, todo el cariño. Si esto es algo que te resuena, si es algo que crees que le puede servir a alguien más, te invito a compartirlo. Es la mejor manera de apoyar el contenido. Gracias por los comentarios, gracias por las porras, por el cariño. Si te gusta, recuerda calificar el podcast en Instagram, en Apple Podcast con 5 estrellas, suscribirte a mi canal, darle me gusta en YouTube. Y esto es lo que también permite que se comparta el contenido y que también es lo que me tiene aquí semana tras semana tras semana en el episodio 200 y cacho, compartiendo contigo esta información. Gracias de verdad. Si me quieres encontrar, me puedes buscar en Instagram como Eva-Latapí. Si quieres más información sobre las citas de contención, talleres, retiros, proyectos, clases, grupos, mi membresía, grupo de apoyo, te invito a visitar mi página que es evalatapí.com. El podcast tiene su propio Instagram, que supéralo por favor, todo pegado. Y también estoy en TikTok como Eva-Latapí. Que a todos modos, si todo sale bien, nos escuchamos y nos vemos en un episodio más de Supéralo, por favor.